Bueno, a continuación, en esta segunda fecha, vamos a tener la interesante ponencia del doctor Carlos Saito con el tema Recordando a nuestros ancestros en tiempos de pandemia. El doctor Saito es economista y ha desempeñado diversos cargos en entidades como el Banco de la Nación, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Reserva del Perú y el Fondo General de Contravalor Perú-Japón. Además, ha desempeñado roles en la comunidad Nikkei, habiendo sido presidente de la Asociación Peruano-Japonesa y presidente de Perú Wakayama Kenjinkai. Por otro lado, ha sido distinguido con el Premio Canciller del Japón, además de haber recibido la condecoración del gobierno de Japón bajo la Orden del Sol Naciente. Una cosa, antes de dar paso al doctor Saito, permítanme invitarlos a dejar sus preguntas durante la ponencia en el chat del Zoom. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Saito. Adelante. Minasan, konbanwa. Buenas noches con todos. Antes que nada quisiera agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa y a su presidente, el señor Norberto Hosaka, por haberme permitido participar en este Congreso Anual Nikkei 2021. El tema que voy a desarrollar se titula Recordando a nuestros ancestros en tiempo de pandemia. Y es que en los momentos que nosotros estamos viviendo, estos momentos complicados, pienso que es importante que recordemos a nuestros ancestros e igualmente a los momentos difíciles que ellos pasaron en su travesía y en su inmigración al Perú. Cuando hablamos de nuestros ancestros, lo primero que se nos viene a la mente es la inmigración japonesa al Perú. Y cuando hablamos de la inmigración japonesa al Perú, es interesante saber qué es lo que pasaba en el Japón en los años previos y en los años posteriores a esa inmigración. También es interesante ver qué pasaba en el Perú y también los intereses comunes que tenían estos dos países, el Japón y el Perú, para que finalmente ocurra esa inmigración japonesa a nuestro país. Veamos primeramente qué pasaba en el Japón. A mediados del siglo XIX, en realidad el Japón estaba en una situación bastante conflictiva. Recordemos que a partir del siglo XVIII empieza en el mundo la revolución industrial. Esta revolución industrial que empieza en Inglaterra empieza a cambiar el mundo y va contagiando a los países de Europa y también a los Estados Unidos. Y como es lógico, esta revolución industrial empieza a tener la necesidad de tener nuevos mercados donde colocar sus productos. Y es así que varios países empiezan a acercarse al Japón en un tono un tanto agresivo y sin lograr la apertura del Japón, hasta que en el año 1853 el presidente Fillmore de los Estados Unidos ordena al comodoro Matthew Perry acercarse a la costa del Japón con el fin de que consiga la apertura de las puertas y de los puertos japoneses para el comercio internacional con los Estados Unidos. El Japón se siente un tanto amenazado y es así que firma el Tratado de Kanagawa en marzo de 1954. Este no era un tratado propiamente de comercio, pero sí era un tratado por la cual se le daba ciertas facilidades a los buques
estadounidenses y a la actividad ballenera que tenían ellos. E incluso se permitía tener un representante en suelo japonés. Posteriormente, en 1858, se firma un tratado de comercio con los Estados Unidos, y cuando esto ocurre, varios países empiezan a presionar tratando de conseguir lo mismo. Y es así que el Japón se ve obligado a suscribir tratados, por ejemplo, con Holanda, con Francia, con Inglaterra y hasta con Rusia. Cuando esto ocurre en el Japón, hay un sector en el interior del Japón que reacciona ante esta apertura, oponiéndose. Varios daimyo, que eran las autoridades regionales del Japón, empiezan a luchar en contra de esta medida, y daimyo, como lo de Satsuma, como lo de Choshu, empiezan a conspirar en contra del shogun que era su jefe. Este periodo conflictivo del Japón hace que en 1868 el shogun Tokugawa Yoshinobu, que fue el último shogun del Japón, renuncie a su poder, a su mandato, y entregue el poder y el gobierno al emperador Mutsuhito, un emperador que había asumido el imperio del Japón a la muerte de su padre, que fue el emperador Komei, meses antes, digamos, de este hecho de la renuncia de Tokugawa Yoshinobu. Es ahí que se da inicio a este periodo que se denomina restauración del poder imperial y se conoce como la restauración Meiji. Lo curioso de todo esto es que Mutsuhito, cuando se convierte en el emperador del Japón, solamente tenía 15 años de edad, un jovenzuelo, casi niño, que realmente tuvo que contar con un regente llamado Nariyuki, quien manejó los asuntos tan importantes que produjeron los profundos cambios políticos, sociales, militares y económicos del Japón. Pero veamos cuáles eran las principales medidas que se estableció dentro de este periodo Meiji, que duró 44 años, desde 1868 a 1912. En realidad, el Japón era un país que tenía, digamos, muy presente que tenía que aprender muchas cosas del Occidente. La educación era una actividad fundamental. Y es así que en 1877 se establece y se crea la Universidad de Tokio. Desde 1880 empieza la privatización en el Japón, puesto que los terrenos se empiezan a vender, las fábricas y las manufacturas empiezan a pasar a manos del sector privado, donde tiene como protagonista, digamos, las familias adineradas del Japón. En 1882 se crea el Banco Central, conjuntamente con un sistema bancario que fue capaz de financiar la modernización del Japón. En 1887 se establece el patrón oro, un sistema monetario basado en el oro que en ese tiempo muchos países empezaron a adoptar este sistema del patrón oro con el fin de evitar los procesos inflacionarios y también con el fin de estabilizar el sistema monetario. Un poco más adelante, en 1889, se establece la Constitución y el Parlamento. Constitución que toma como modelo el modelo alemán,
y también se empieza a desarrollar ya la revolución industrial. Pero es una revolución industrial que nace desde arriba, es decir, nace de las altas esferas de las autoridades japonesas. El Japón era un país que estaba ávido del conocimiento del Occidente y es por eso que contrata expertos extranjeros que llegan al Japón y también muchos becarios japoneses que salen al exterior con el fin de aprender cosas del Occidente y regresar y aplicarlos en el país. En aquellos tiempos, antes de la era Meiji, en el Japón existían 4 clases sociales. Eran los nobles, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Estas clases sociales, cuando entra a la era Meiji, desaparecen, e incluso desaparecen, por cierto, los samuráis que estaban al servicio de los daimyo. La existencia de los samuráis ya deja de tener importancia porque se establece el ejército imperial. Hubo, sí, una serie de reacciones de muchos samuráis que no querían perder ese privilegio, pero se llega incluso a dar una norma legal prohibiendo el uso de la espada en aquellos tiempos. En tanto, uno se pregunta qué pasaba en el Perú. Nosotros sabemos que en la segunda mitad del siglo XIX, el Perú tiene una guerra con Chile, una guerra terrible que dejó devastado, digamos, a nuestro país. Posteriormente a esa guerra, nuestro historiador Jorge Basadre llama a este periodo el periodo de reconstrucción nacional. Y obviamente el Perú necesitaba reconstruirse después de este periodo, de esta guerra que nos dejó en una situación realmente calamitosa. Más tarde, en 1895 a 1919, nuestro historiador llama a este periodo el periodo de la República Aristocrática. Y lo llama así porque la política y las actividades económicas estaban en manos de los aristócratas y estaban en manos de las familias adineradas. Pero veamos cuáles eran las principales características del Perú de aquel entonces. Tenía, en primer lugar, una gran dependencia económica de capitales ingleses. Capitales ingleses que nacen precisamente de la exploración y explotación del guano de las islas. Llega a fines del siglo XIX, en que el Perú tiene una deuda muy grande con los ingleses. Llegaron a deber una suma de hasta 50 millones de libras esterlinas, monto realmente impagable, por lo cual el gobierno tiene que negociar con los ingleses y resulta contratos como los del contrato Grace, por la cual tuvimos que empeñar nuestros ferrocarriles por un periodo de 66 años y además tuvimos que exportar una determinada cantidad del guano de las islas. Los capitales estadounidenses también habían ingresado al Perú en forma importante. Capitales que se dirigieron básicamente a la minería y se dirigieron posteriormente al petróleo. En el Perú también existía un desarrollo de nuevas actividades económicas. Estas nuevas actividades económicas fue la agroexportación del azúcar y del algodón. Azúcar en la zona norte de Lima y el algodón en la zona al sur de Lima. La producción de lana era también una actividad importante que se desarrolló en la zona de la sierra
de lo que hoy es la región de Puno. La extracción de caucho significó una actividad sumamente importante en la región de la selva, y la extracción del petróleo, que sus actividades las desarrollaron en la zona norte, que hoy ocupa los departamentos de Tumbes y Piura. Pero, ¿cuál era realmente o cuáles eran los intereses comunes que tenía tanto el Japón y el Perú? En aquellos momentos, en el Japón, hubo un aumento de la población urbana, y este aumento de la población urbana se debió básicamente al cambio de estructura y al cambio de la estructura impositiva del agro, igualmente de las tenencias de los terrenos. Hubieron muchos agricultores entonces que vinieron a la zona urbana, pero aún con la revolución industrial la situación todavía era mala económicamente en el Japón, y el desempleo había crecido notablemente. Y es por eso que el Japón promueve la migración de la población hacia el exterior. En el Perú, por el contrario, existía el auge de la agroexportación, mayormente el agroexportación del azúcar. Y es por eso que necesitaban una ingente cantidad de mano de obra. Ambos países, el Perú y el Japón, entran en una relación, intercambian las condiciones acerca de la inmigración, y es así que el 17 de septiembre de 1898 el Poder Ejecutivo peruano autorizó la inmigración japonesa. Y cuando esto ocurrió, empezaron a verse muchos anuncios, como la que vemos allí, que en japonés dice Sa Iko Ikao Agete Nambeiye, que en español quiere decir vamos con la familia unida a Sudamérica. La compañía Morioka, que realmente fue la compañía que trajo los primeros inmigrantes japoneses al Perú, inició una campaña de reclutamiento por todo el Japón. Y es así que el 3 de abril de 1899, los primeros 790 inmigrantes japoneses llegan al Perú a bordo del Sakura Maru. Pero veamos cuáles eran las condiciones en que los inmigrantes venían al Perú. Las condiciones económicas básicamente estaba establecido de la siguiente manera. El sueldo mensual de los inmigrantes era de 25 yenes. La alimentación costaba 10 yenes, que era sufragado por cada inmigrante. Por lo tanto, los inmigrantes que trabajaban el mes completo tenían un ahorro de 15 yenes. Si trabajaban 4 años de manera completa, podían ahorrar 720 yenes. Y como el pasaje de regreso costaba 100 yenes, el ahorro neto en 4 años que podía llevarse de regreso al Japón era de 620 yenes. Como habíamos dicho, el Japón había entrado en un sistema monetario que era el del patrón oro, y por lo tanto, en aquellos tiempos, el Japón acuñaba unas monedas de oro cuyo valor era de 10 yenes y tenía un peso de 7.47 gramos de oro, casi puro, 22 quilates. En realidad, el ahorro de 4 años podía ser de 620 yenes y por lo tanto podía llevarse el equivalente de 62 monedas de oro. Sin embargo, lógicamente, las enfermedades y los problemas laborales casi nunca permitían ahorrar esa cantidad. Vinieron los tiempos difíciles que se caracterizaban por, en primer lugar, por los abusos y maltratos.
En las haciendas donde trabajaban los inmigrantes existían unas tiendas donde se pedía productos de primera necesidad que les llamaban tambos. Estos tambos eran de propiedad de los hacendados, pero también habían otros tambos que eran de propiedad de los chinos. Y se dice que los tambos de los chinos vendían los productos más baratos que los tambos de los hacendados. Los japoneses, obviamente, iban a comprar a los tambos de los chinos, y este elemento fue un elemento sumamente frecuente de conflicto entre los inmigrantes y los hacendados. Un segundo elemento de discordia, de problemas, era el incumplimiento del pago prometido. Un tercero eran las enfermedades endémicas como la malaria, que producían estragos, digamos, en los inmigrantes. Y el otro elemento eran los frecuentes escapes que se daban al no poder soportar esta situación de conflicto permanente. Se escapaban de las haciendas, pero eran capturados y eran devueltos a las haciendas donde trabajaban. Y por último, un alto porcentaje de fallecimientos. En octubre de 1900, solamente al año y medio de la llegada de los primeros inmigrantes, de los 790 inmigrantes que habían llegado, habían fallecido 121 inmigrantes. Eso quiere decir más del 15%. Y yo me pregunto, si hoy que tenemos este problema de la pandemia, recibimos las noticias de que algunos de nuestros familiares se han contagiado y tienen problemas y algunos fallecen, y algunos de nuestros amigos se contagian con esta pandemia y también, digamos, tenemos noticia de que falleces. Cada noticia de estos nos provoca realmente una tristeza enorme, una depresión y un malestar por esta situación que vivimos. Me pregunto, en aquellos momentos en la cual los inmigrantes veían morir a sus compañeros de viaje, ¿cómo se sentirían cuando estuvieron en un país que no era el suyo, en un país que no conocían, en un país en que no se podían comunicar con los lugareños? Pienso que debió ser terrible. Y a pesar de esta situación problemática, a pesar de esta situación tan dura, hay un registro que dice que de los 790 inmigrantes que habían llegado al Perú, 237 de ellos habían remesado la suma de 962 yenes a sus familiares en el Japón. Quiere decir que remesaron la cantidad de 96 monedas de oro, en un promedio más o menos de 4 yenes por inmigrantes. Y comienza la vida urbana. En realidad, una vez que habían terminado los 4 años de trabajo, o aquellos que exitosamente se habían escapado de las haciendas, o aquellos que habían llegado posteriormente cuando las condiciones de los 4 años empiezan a relajarse, porque después se acortó a un periodo de 6 meses. Aquellas personas que terminaban este periodo venían a Lima y buscaban la forma de cómo subsistir. Se dice que hubieron muchas personas que vendían, que hacían ventas en forma ambulatoria. Vendían caramelos, vendían mercochas, vendían galletas. Algunos que habían tenido ciertos ahorros empezaban a emprender sus pequeños negocios. Tan es así que en 1910, a menos de 11 años de la llegada de los primeros inmigrantes en el Japón, habían en Lima 68 restaurantes, 45 bodegas, 27 carpinteros,
19 carbonerías y lo que más había eran peluquerías, 157 peluquerías. A 20 años más, en 1930, la cantidad de establecimientos comerciales se había incrementado en 1460, lo cual significaba que había un progreso de los inmigrantes, pero realmente la nota negativa fue que este ritmo de establecimiento que se abría empezaron a generar un sentimiento antijamonés que iba creciendo paulatinamente con el tiempo y que después lo vamos a ver. No obstante la situación tan difícil que pasaron los inmigrantes en esta época, cuando llega el año 1921, en el centenario de la independencia del Perú, los inmigrantes y los directivos de esta institución que se funda en 1917, que es la Sociedad Central Japonesa, deciden hacer un obsequio a la nación peruana y a la ciudad de Lima. Y este obsequio se hizo en consulta con las autoridades peruanas y decidieron regalar este obsequio que consistió en el monumento a Manco Cápac, que lo tenemos hasta el día de hoy. Esta no fue el único obsequio, porque hubo otro obsequio como la piscina olímpica. Y esto se hizo para mejorar las relaciones diplomáticas y contrarrestar la campaña antijaponesa que existía. Se dice que se requería 10.000 libras peruanas y en 3 meses se recolectaron la suma de 11.150 libras, es decir, más de lo necesario. En aquel momento, el Perú emitía unas libras de oro porque estaba en el régimen del patrón de oro y emitía o acuñaba unas monedas de oro que eran exactamente iguales que la libra esterlina inglesa. Y es por eso que el equivalente era de 10.000 libras esterlinas. La entrega del monumento demoró algunos años por causa de algunos problemas con el constructor y problemas también con el artista. Y se entregó el 5 de abril de 1926 con una inscripción que dice: la colonia japonesa agradece la amistad que nos sabe brindar esta nación amiga. Por cierto, que estos actos no logran contrarrestar esta problemática relación que existía en el país con los inmigrantes. Es así que en el año 1936 se limita legalmente el ingreso de inmigrantes al Perú. Se establece una serie de cuotas. Se prohíbe el traspaso de negocios entre extranjeros, lo cual significa, digamos, que un inmigrante que tenía un negocio no podía traspasar a su hijo que no había sido registrado como peruano. Entonces, existe una masiva inscripción de hijos de japoneses como peruanos, lo cual muchos de ellos tuvieron que acudir al Poder Judicial para obtener la nacionalidad peruana. Y en 1937 se suspende definitivamente la inscripción de hijo de extranjeros. 3 de septiembre de 1939, una fecha sumamente importante. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Y antes de que el Japón interviniera en esta Segunda Guerra Mundial, el 13 de mayo de 1940, una turba saquea e incendia los establecimientos comerciales de los japoneses. En efecto,
este sentimiento antijaponés había seguido creciendo y explota en mayo de 1940. Más tarde, el 7 de diciembre de 1941, ocurre el incidente de Pearl Harbor y allí interviene el Japón como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esto ocurre, el gobierno peruano, en coordinación con el gobierno americano, que era su aliado, confecciona lo que se conoce como la lista negra, por la cual 1.771 japoneses son deportados a los Estados Unidos a estar recluidos en los campos de concentración. Cuando acaba la guerra, en 1946, solo habían regresado 79 japoneses. 1.000 japoneses se dice que retornan al Japón y algunos de ellos dicen que fueron cambiados por prisioneros de guerra americanos. El resto se quedan en los Estados Unidos como inmigrantes ilegales. Quisiera realmente leer un párrafo, un artículo escrito en enero de 1999 por el doctor Oscar Schiappa Pietra, catedrático de Washington College of Law, American University. Él escribió en El Comercio lo siguiente: debemos pedir perdón como sociedad, como integrantes de la comunidad internacional, porque se trata de un episodio que nunca debió ocurrir, que causó irreversibles padecimientos a quienes debieron soportarlo, y porque histórica y moralmente cargamos responsabilidad solidaria en su ocurrencia. También escribió: pedir perdón constituye una forma concreta de combatir la cultura y el abuso y la impunidad, tan asentada en todas las esferas de nuestra existencia social. Esto lo escribió el doctor Oscar Schiappa Pietra, que tuve el gusto de conocerlo cuando laboraba en el Fondo General Contravalor Perú-Japón, y él ocupaba uno de los asientos del directorio de esa institución. La pregunta que nos formulamos es que los inmigrantes vinieron al Perú, tuvieron tantos problemas, pasaron momentos tan duros, y la interrogante que hace que nos preguntemos es: ¿y cómo lo lograron? Realmente hay un elemento sumamente importante en el comportamiento, digamos, de los inmigrantes, que lógicamente viene del comportamiento de los japoneses, que es la cultura colectivista y no individualista. Recordemos que el Japón es un país isleño rodeado de mar por los 4 lados y que jamás había sido invadido por países extranjeros hasta la Segunda Guerra Mundial. Japón, la población japonesa tiene un sentido grupal que es inseparable. Según los estudiosos, este sentido grupal y esta cultura colectivista tiene su origen en que el Japón es un país tradicionalmente, o fue un país tradicionalmente agrícola, que se sembraba el arroz, un sembrío en la que todos participaban. Niños, jóvenes y ancianos participaban en esta actividad que venía de hace más de 2.300 años. De otro lado, también los estudiosos dicen que actitudes como la del período Tokugawa, que también se conoce con el nombre de período Edo, que establece el cierre de fronteras y la prohibición de los japoneses de salir al exterior y las restricciones de recibir al extranjero que pudiera entrar al país, hace que realmente el Japón
sea realmente un país de una población homogénea. Esta cultura colectivista, en realidad, creo yo que podríamos notarlos en muchos aspectos. Por ejemplo, ¿quién podría negar que la actitud de los más de 2.800 kamikazes, los pilotos suicidas de la Segunda Guerra Mundial, no fue una actitud de esta cultura colectivista? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en la televisión japonesa, en NHK, vemos a los cantantes famosos del Japón haciendo grupo, que van turnándose para cantar, y esto es frecuente. Realmente me parece a mí que esta es una actitud colectivista, es decir, es consecuencia de esta cultura colectivista. Y es por eso que vemos, por ejemplo, el Kohaku Utatsu a fin de año, donde los cantantes más famosos del Japón actúan en esta función. Aquí en el Perú, los cantantes famosos actúan solos. En el exterior igualmente, pero no están agrupados como usualmente lo están en el Japón. De otro lado, cuando uno va al Japón y visita las calles en el Japón, nos damos cuenta que las calles no tienen nombre de personajes ilustres, como lo tenemos aquí. Aquí tenemos el Jirón Miro Quesada, tenemos la Avenida Grau, tenemos el Jirón Pachacútec, tenemos Gregorio Escobedo. No sabemos a veces ni quiénes son, pero están en el nombre de las calles. Y en el Japón no existe esto. La calle tiene números, mas no tiene nombre. Y si tienen algún nombre, no se relacionan a personajes ilustres. Por ejemplo, en Okinawa existe una calle muy famosa que se llama Kokusai Dori. Es el paso internacional. Quiere decir entonces, pues, que este anonimato, digamos, que se ve en las calles, también forma parte, digamos, de esta conciencia grupal, de esta cultura grupal de los japoneses. Igualmente, en el Japón hay un escritor, novelista, economista, exministro de Industria y Comercio, llamado Taichi Sakaya, muy famoso, y que escribió un libro que se titula ¿Qué es Japón? Y en ella se menciona que en el Japón uno puede conocer las marcas como Sony, Subaru, Nissan, Panasonic, Toyota. ¿Quién no conoce estas marcas? Pero no conocemos el rostro que está detrás de estas marcas. Y también dice en este libro que una emisora televisiva fue a Estados Unidos para hacer una encuesta y conocer en qué medida los americanos conocían, digamos, a los japoneses. Y menciona él que solamente el 7% de los japoneses, de los americanos, logró decir que conocían al emperador Hirohito. Y seguramente que si yo preguntara quién es el presidente del Japón, muchos nos quedaríamos pensando para ver, digamos, ubicar su nombre. Si nosotros visitamos además a las fábricas importantes del Japón y vamos a ver las plantas, podemos ver que desde el obrero más humilde al gerente de la planta visten el mismo uniforme, un uniforme azul plomizo que indica, digamos, esta uniformidad, este sentido colectivo. Por lo tanto, me parece que es otra de las expresiones de este colectivismo japonés. Un tema más que es el de las estatuas y los monumentos. En el Japón hay muy pocas estatuas y monumentos de personas ilustres. Cuando uno entra a internet y pone estatuas de personas ilustres, lo que salen es, digamos, las imágenes divinas
la de los budas, la de los dioses. Existen hasta estatuas de perros, en realidad, que está en el Parque Shibuya, que todos conocemos, digamos, como Hachiko, y que es el lugar de encuentro. Pero hay pocas estatuas y monumentos de personas. La estatua que ven allí es el de Saigo Takamori, que está ubicado en un lugar céntrico de Japón, que es en Ueno, y que Saigo Takamori es considerado como el último samurái del Japón y que luchó, digamos, en favor de este cambio, en favor del dominio del emperador. Existen además unos dichos populares que son muy famosos en el Japón. Dichos, por ejemplo, esta en japonés que dice Deru kugiwa utareru, que significa más o menos que clavo que sobresale recibe un martillazo. Esto hace alusión a que si alguien sobresale, digamos, de la sociedad se encarga un poco de emparejarlo para ponerlo dentro de este colectivo. Otro dicho famoso que dice, semáforo rojo es peligro, pero no pasará nada si pasamos todos juntos. Bueno, son dichos que hacen alusión a esta cultura colectivista del Japón. Tuvieron que pasar muchos años, en realidad, para que esta relación entre el Japón y el Perú empiece a mejorar. Y es así que en 1961, el presidente Manuel Prado, acompañado de su esposa, la señora Clorinda Málaga de Prado, visitan el Japón y es recibido por el emperador Hirohito y la emperatriz. En realidad, Manuel Prado fue el presidente que estuvo en el cargo cuando se confeccionaron la lista negra. Pasaron 6 años y en 1967 el entonces príncipe Akihito vino al Perú y fue recibido por el presidente Fernando Belaúnde Terry. Hay un hecho que no podemos negar nosotros los Nikkei, nosotros los descendientes de los primeros inmigrantes, y es que en 1990 un Nikkei se presenta como candidato a la primera magistratura del Perú. Es verdad que en aquellos momentos la colectividad peruano-japonesa estuvo temerosa por el pasado, recordándose del 14 de mayo de 1940. Y es verdad también que hubo un temor de que se generara nuevamente este sentimiento antijaponés. Y el Perú elige a un Nikkei como presidente. Obviamente no voy a hablar de la política de Fujimori, pero sí quisiera hablar de un hecho objetivo. Antes de la asunción del presidente Fujimori, realmente hubieron muy pocos Nikkei involucrados en la actividad política en el país. De lo que yo me acuerde, por ejemplo, hubo un senador Segami y también Manuel Kawashita, que formó parte del Congreso Constituyente. Pero después de la presidencia de Alberto Fujimori, muchos Nikkei se sintieron incentivados a ocupar, digamos, algunos cargos e intervenir en la vida política del país. Es así que surgen los ministros, surgen los embajadores, surgen los alcaldes, surgen los congresistas y muchas personas que se involucraron, digamos, en las instituciones y en las empresas públicas en el Perú. Nosotros los Nikkei realmente estamos hoy mucho más integrados y hemos heredado los valores de nuestros ancestros. Vivimos en un país que es nuestro. Es el país de nuestros hijos y descendientes. Nuestros ancestros
nos enseñaron a vencer las dificultades. Y nosotros lo lograremos. Venceremos esta pandemia, saldremos adelante y continuaremos buscando el progreso en nuestro país. Por último, quería rendir homenaje a los inmigrantes, a nuestros ancestros, y en realidad quería mencionar unas décimas. Sé que muchos de los ancestros, si no todos, quisieron tal vez regresar al Japón trabajando los 4 años y llevarse las 62 monedas de oro de las que estábamos conversando. La mayoría no lo hicieron, se quedaron en este país y tal vez para suerte nuestra que tenemos hoy en día un país a la que realmente amamos con todo nuestro corazón. Y quería decirle a nuestros ancestros, pasó el tiempo y se quedaron en el país que hoy es nuestro. Y con mucho orgullo muestro que el kimochi que sembraron en nuestro interior crecieron. Y hoy sentimos gratitud por la herencia recibida y por darnos esta vida que nos llena a plenitud porque amamos al Perú. Muchas gracias por su atención, muy agradecido. Muchísimas gracias, doctor Saito. Qué interesante todo lo que nos ha comentado. Realmente tiene uno mucho que aprender con su ponencia y entre otras cosas, los diversos momentos que ha vivido nuestra comunidad Nikkei, tiene también mucho de esta resiliencia y persistencia. Son esos valores que en la actualidad, sobre todo el día de hoy, necesitamos apelar por la situación en que nos encontramos viviendo, ¿cierto? Y bueno, doctor, le comento que hemos recibido varias preguntas, así que permítame compartirle algunas de ellas para que nos pueda ir respondiendo, ¿le parece? Sí, cómo no. Bueno, la primera pregunta que nos han hecho llegar es, ¿los Issei no promovieron ni generaron un sentimiento de rencor hacia el Perú en sus hijos? Las nuevas generaciones inclusive no conocen todas estas dificultades. ¿A qué cree que se debe? ¿Pasaron la página? ¿Estoicismo? ¿Cómo lo considera usted? Bueno, creo yo que los Issei estuvieron muy conscientes de que si bien este no era su país, era el país de los hijos. Y me parece a mí que al no poder regresar al Japón y, digamos, al permanecer en este país y a tomar conciencia que sus hijos eran peruanos, obviamente nos inculcaron a nosotros el amor por el Perú y no, digamos, un sentimiento de malestar o de revancha. Eso nunca hubo, digamos, entre los inmigrantes. Totalmente profundo, ¿no? Lo que acaba de decir, ese sentimiento tan generoso que tenían nuestros antepasados, ¿no? Bueno, no quisiera aquí meterme en comentarios, así que voy a la segunda pregunta, doctor. ¿Por qué cree que pese a los tiempos difíciles de la posguerra y la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes decidieron quedarse en el Perú? Bueno, muchos de ellos, y creo que fue mi caso también, el caso de mi padre, que si ellos hubieran podido regresar, tal vez lo hubieran hecho, porque me parece a mí hasta prepararon de alguna manera ese regreso en caso de que se sintieran o digamos que las circunstancias los obligaran a regresar, porque me acuerdo mucho que mi padre mandó a hacer un baúl de madera como para meter las cosas, digamos, y estar preparado para regresar. Pero a mí me parece que más que eso, jamás pudieron ni tuvieron los medios para regresar, digamos, a su país. Y es por eso que ellos se quedaron, y creo que para la suerte nuestra, que ellos se quedaron aquí, la verdad. No, doctor, realmente me imagino que en ese momento nuestros antepasados sintieron bastante pena, frustración, ¿no? Pero gracias a que ellos sobrepasaron eso, como usted lo menciona, tenemos ahora la suerte de poder ser los Nikkei peruanos. Bueno, voy a la tercera y última pregunta. Disculpe que lo mantenga aquí. Ha mencionado la cultura colectivista del Japón, la cual se replicó en los inmigrantes japoneses y sus descendientes.
¿Cree que esta se ha mantenido en los nuevos tiempos? Bueno, me parece que a medida que pasa el tiempo, a lo mejor esto se va diluyendo en algo. Pero me parece a mí que nos queda todavía mucho de esta cultura japonesa. Bueno, nosotros que somos ya los mayores, lo tenemos, digamos, muy compenetrado, ¿no? Tal vez en las nuevas generaciones se vayan diluyendo, pero creo yo que la comunicación que mantengamos con ellos, por ejemplo, un asunto importante que estuvimos conversando la vez pasada con los directivos de APJ, que era el hecho de tener, de querer incentivar, por ejemplo, el idioma japonés, que lo quieren introducir de manera gratuita, me parece a mí que es excepcionalmente bueno para seguir comunicando, digamos, estos valores y estas esta cultura, digamos, japonesa hacia las nuevas generaciones. Ojalá que esta, digamos, forma de transmitir esos valores pueda unirnos cada vez más para poder trabajar, digamos, en beneficio de nuestro país. Tiene razón, doctor Saito. Realmente personas como usted, instituciones como la Asociación Peruano-Japonesa son realmente necesarias para que podamos mantener, ¿no? Y en nuestros descendientes esta cultura, este importante legado que nos han dejado nuestros antecesores. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Ahora, bueno, vamos a continuar con el Congreso y voy a dar pase a la mesa Testimonio de Resiliencia e Innovación, que cuenta con grandes invitados. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora permítame pasar la posta a Geraldine Sacuda, con quien volvemos luego de este breve corte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.